Vagaba yo en oscuridad hasta que vi a Jesús, mas por su amor y su verdad ya vivo en plena luz. Gozo y luz hay en mi alma hoy, gozo y luz hay, ya que salvo soy. Desde que a Jesús vi y a su lado fui, he sentido el gozo de su amor en mí. Muy buenas noches, estimado amigo y hermano. Gracias por estar con nosotros una vez más en este su programa, La Luz en mi Andar. Le damos la bienvenida para aquellos que nos observan por primera vez. Y si es así, les recomendamos que se suscriba a los canales del programa, ya sea por Facebook, por YouTube, por Instagram, y también estamos por Spotify, donde usted puede escuchar los podcasts, para que así pueda estar al tanto de los temas que se abordan en el programa. Vamos a hacer una oración inicial. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado y glorificado sea su santo y poderoso nombre. Venimos ante usted para dar las gracias por este día que usted nos ha dado. Gracias por todas las bendiciones que usted nos derrama en la semana, durante el mes y durante todos los años, oh Dios. Queremos decirle que usted bendiga a todas las personas que nos están escuchando para aprender más acerca de su palabra y conocer más acerca de tu voluntad, oh Dios. Bendiga a todas las personas también que están ayudando en esto de la pandemia. Dios, sabemos que es algo difícil, pero sabemos que todo es de acuerdo a tu voluntad, Padre. Todas estas cosas se las pedimos en el poderoso nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Ya hemos estado abarcando muchos temas acerca de las preguntas sobre la iglesia del Nuevo Testamento, y hoy vamos a abarcar un tema muy importante que tiene que ver con la organización de la congregación, o sea, la organización de la iglesia, y específicamente tiene que ver con el tema de los ancianos. De este tema hay mucho que hablar, ¿verdad? Hay mucha información también, ya sea en inglés como en español. Sin embargo, siento que en Latinoamérica nos falta mucho aún por aprender, más bien no aprender, sino colocar ya en práctica lo que es el ancianado. Esto sería más bien la aplicación de la enseñanza bíblica, llevarla a la práctica. Entonces vamos hoy a hablar acerca de la autoridad de los ancianos. Vamos a contestar la pregunta: ¿qué autoridad confirió Dios a los ancianos? ¿Verdad? Así como nosotros sabemos que Dios estableció un orden en el universo, así también Él estableció un orden dentro de su iglesia. Eso es algo importante, es algo que nosotros tenemos que tener en consideración y siempre pensar en la organización de la iglesia. Son muy perjudiciales las declaraciones que se hacen con respecto a los ancianos. O sea, muchas personas niegan la autoridad que tienen los ancianos. Ellos la niegan completamente. O sea, no, muchas congregaciones, especialmente en grupos religiosos, usted ve que no existe el concepto de ancianado. O sea, existe el concepto de predicador principal, predicador encargado, y no existe el tema de anciano. O sea, no se toca el concepto de anciano, de presbiterio, de obispo, no se toca ese concepto. Ahora, el Espíritu Santo, en esta clase, pero a través de la Biblia, empleó 5 palabras, las cuales analizaremos en este estudio, que se refieren al anciano. La palabra más conocida es obispo, de ahí está anciano, pastor, gobernador y mayordomo. Son las palabras que vamos a analizar la noche de hoy o el día de hoy. Obispo. Esa es la primera palabra que nosotros vamos a discutir. En la actualidad, el significado que posee la palabra obispo es contrario al Nuevo Testamento. ¿Por qué es contrario al Nuevo Testamento? ¿O por qué es ajeno al Nuevo Testamento? Nosotros vemos que obispo dentro de ciertos grupos religiosos se denomina de la siguiente manera, y esto lo saqué de la enciclopedia de la Iglesia Católica, asiprensa.com, que dice que el obispo es un título de un dignatario eclesiástico que posee la plenitud del sacerdocio para regir una diócesis como su principal pastor, en debida sumisión a la primacía del Papa. Ahora, lo interesante aquí también es la palabra diócesis. Diócesis es un grupo de congregaciones que pertenecen a cierto lugar, ya sea a un país, ya sea a un estado.
Entonces, eso es lo que se conoce como diócesis. Las diócesis son un grupo de congregaciones. O sea que para este grupo religioso, el obispo es aquel que está a cargo de varias congregaciones. Un solo hombre está a cargo de varias congregaciones. Más adelante vamos a ver que esto es antibíblico. El episcopos es un superintendente. Esta es la palabra que se traduce o que se utiliza en el griego para designar obispo, que es episcopos. Significa superintendente o supervisor. La concordancia exhaustiva de la NAS define al obispo como episcopos. Esa es la palabra griega para designar obispo. Ahora, el Nuevo Testamento utiliza la palabra amigo y hermano para describir a los funcionarios de la iglesia constituidos por el Espíritu Santo para velar por el pueblo de Dios. Esa es la función. Funcionario, o en un momento vamos a ver que los obispos, o sea, para que en una iglesia haya o exista ancianos, deben ser al menos dos. Debe existir una pluralidad. Observe Hechos 20:28. Tened cuidado de vosotros mismos y de toda la grey en medio de la cual el Espíritu Santo os ha hecho, no obispo en singular, obispos, o sea, lo que vimos hace un momento, episcopos, para pastorear la iglesia de Dios, la cual él compró con su propia sangre. Sé que después de mi partida vendrán lobos feroces entre vosotros que no perdonarán el rebaño. Hechos 20:28. Observe lo que dice Filipenses capítulo 1, versículo 1, referente también a la cantidad de ancianos que deben existir en una congregación. A todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, incluyendo, dice, al obispo principal, al obispo regente. No dice así, hermano. Dice, incluyendo a los obispos en plural y diáconos en plural. Gracia a vosotros y paz de parte de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Observe cómo aquí el Espíritu Santo utiliza el plural. Entonces, ¿quién es el ser humano para, en vez de utilizar o de regirse bajo el patrón bíblico que dice que son ancianos que están a cargo de una congregación en particular? No dice ancianos que están a cargo de muchas congregaciones, y mucho menos dice un anciano está a cargo de una diócesis o de varias congregaciones. Dice ancianos que están en Filipos, los ancianos que están en Corinto, los ancianos que están en Creta. Este grupo de ancianos era perteneciente a una congregación en específico, por lo que esa congregación era autónoma. Eso es lo que se conoce como autonomía. Ahora dice 1 Pedro capítulo 5, versículo 1 al 3, por tanto, al anciano entre vosotros, no dice al presbítero, no dice al obispo dentro de ustedes, dice a los ancianos entre vosotros, exhorto yo, anciano como ellos. Observe que Pedro era un anciano y testigo de los padecimientos de Cristo y también participante de la gloria que ha de ser revelada. Pastoread el rebaño de Dios entre vosotros, velando por él, no por obligación, sino voluntariamente, como quiere Dios, no por avaricia del dinero, sino con sincero deseo. Tampoco, observe, como teniendo señorío sobre lo que os han sido confiados, sino demostrando ser ejemplo del rebaño. Entonces vemos que la palabra aquí, obispo, es para alguien que es un anciano. No utilizamos la palabra aquí en específico anciano en respecto a que si tiene canas, a que si es viejito. No, la palabra utilizada aquí es presbítero o voy a buscarla nuevamente, disculpe, episcopos, ¿verdad? Episcopo, que se refiere a anciano en relación a edad, madurez, pero también que cumple los requisitos de anciano.
establecido por Timoteo, ¿verdad? Establecido por el mismo Dios. O sea, anciano puede ser, nosotros sabemos que en la actualidad un anciano puede ser una persona viejita, ¿verdad? O sea, podemos utilizar esa palabra para designar a alguien de mayor edad, pero también podemos utilizar esa palabra para alguien, en el Nuevo Testamento utiliza esa palabra para designar a alguien que está a cargo o que ejerce liderazgo dentro de una congregación. Ahora, la otra palabra que se utiliza para describir un anciano es anciano. ¿Y de dónde viene esta palabra? En el Nuevo Testamento, a los obispos también se le denomina anciano. Los ancianos, del griego presbíteros, primera de Pedro capítulo 5 versículo 1, en hace un momento vimos a los ancianos, y yo anciano con ellos. La palabra que se utiliza ahí es presbíteros, de la cual viene la palabra presbiterio, que significa un conjunto de ancianos. Entonces, esa es la palabra que se utiliza para designar anciano. La idea de que algunos de los hombres de mayor edad sean constituidos para supervisar los asuntos de la iglesia local tiene sus antecedentes en Israel. Vamos a ver por qué es que se designaba a los, se utilizó los ancianos, porque era un modelo que se tenía en Israel. Vamos a Número capítulo 11, versículo 16. Observe cómo esa idea del pueblo de Israel se transportó a la iglesia. Dice, entonces el Señor dijo a Moisés, reúneme, dice, a 70 hombres de los ancianos de Israel, a quienes tú conozcas como los ancianos del pueblo y a sus oficiales, y tráelos a la tienda de reunión y que permanezcan allí contigo. Aquí vemos cómo se empieza a regir el concepto de ancianado dentro del pueblo de Israel. Entonces, esa idea es una idea que se tomó del Antiguo Testamento. Ahora, lo que componían el Sanedrín, cuando vemos en Mateo capítulo 26, versículo 59 y capítulo 4, capítulo 5, versículo 22, eran hombres de edad mayor, eran hombres ya experimentados, con experiencia. De ahí viene esa idea de por qué tiene que ser alguien mayor. Y también debe cumplir el requisito de que no sea un neófito, como dice Timoteo y como dice Tito. ¿Por qué? Porque hay ancianos. O sea, necesariamente que una persona sea vieja no quiere decir que una persona tenga un conocimiento en la Biblia. Entonces necesita, además del conocimiento, de la experiencia material o lo que conocemos como secular, tiene que también tener experiencia y dominio de la palabra de Dios. En ocasiones a esos gobernantes se les conocía como el Senado, Hechos capítulo 5, versículo 21, o sea, un grupo de hombres ya mayor que estaban a cargo de algo, o sea, gobernaban un algo. Ahora en la iglesia a ciertos hombres mayores se les señaló como funcionarios. Vamos a ir a Hechos capítulo 11, versículo 30. Hechos 11, 30. Vamos a ver qué nos dice. Hechos capítulo 11, versículo 30. Dice de la siguiente manera, y así lo hicieron, mandándola a los ancianos por la mano de Bernabé. Entonces, la palabra que utilizan allí para anciano es la misma palabra presbíteros. Entonces, a ciertos hombres se les señaló como funcionarios, pero en este caso funcionarios de la iglesia. Observe, dice en el versículo 29, los discípulos, conforme a lo que cada uno tenía, determinaron enviar una contribución para el socorro de los hermanos que habitaban en Judea. Y dice, y así lo hicieron mandándola a los ancianos de la congregación, o sea, a los que estaban a cargo del liderazgo en ese momento. La colectividad es importante, hermano. La colectividad, la pluralidad de ancianos, o sea, del término anciano, o más bien de el trabajo del anciano. O sea, tienen que haber más de uno, al menos para que una congregación exista, o sea, para que en alguna congregación existe ancianos, deben ser al menos dos. A la colectividad de ellos constituye el grupo llamado presbiterio o anciano. Vamos a ir a primera de Timoteo, capítulo 4,
versículo 4. Versículo 14, primera de Timoteo 4:14 dice de la siguiente manera: no descuides el don espiritual que está en ti, que te fue conferido por medio de la profecía con la imposición de mano del presbiterio. El presbiterio allí es un grupo de ancianos. Hechos capítulo 22, versículo 5. Vamos a ir a Hechos capítulo 22, versículo 5. Observen lo que dice a continuación: de la cual pueden testificar el sumo sacerdote y todo el concilio de los ancianos. Ahí la palabra anciano nuevamente es presbíteros. También de ellos recibí carta para los hermanos y me puse en marcha para Damasco con el fin de traer presos a Jerusalén, también a los que estaban allá, para que fueran castigados. Ahora, observen, aquí ancianos se está refiriendo a los ancianos del concilio dentro de lo que eran los sacerdotes. Pero lo interesante aquí es que no dice anciano. Dice Pablo que yo recibí cartas de los ancianos, o sea, pluralidad. Siempre que exista la organización correcta dentro de la iglesia del Señor, tiene que existir una pluralidad de ancianos. Vimos en Filipenses capítulo 1, versículo 1. No puede estar este tipo de poder sobre un solo hombre. Y tenemos ejemplo. El grupo religioso que tiene un solo hombre con ese poder, observe cómo está. Entonces, no es correcto, no es bíblico que no exista la pluralidad de ancianos con respecto a la legislación de la iglesia. El término anciano o presbiterio es bíblico. 1 Timoteo 4:14, por la imposición de manos del presbiterio, el grupo de ancianos. Pablo se esforzó, hermanos, porque se constituyeran ancianos en cada iglesia. Vamos a ir a ver lo que dice Hechos capítulo 14, versículo 23. Dice así de la siguiente: después que les designaron ancianos en cada iglesia. El texto no dice después que les designaron ancianos en cada iglesia, habiendo orado con ayunos, lo encomendaron al Señor a quien habían creído. Jamás se dice que los ancianos son algo casual o que estén de más. Nunca en la Biblia usted va a encontrar un texto bíblico que diga que un anciano, o sea, que el anciano, el presbítero, el obispo, es algo que el Señor designó así por así, o que vino a suplantar algo. No, ese es el orden. Cristo como cabeza, los apóstoles, ¿verdad? Los ancianos, los apóstoles, los profetas, los ancianos. Así como dice Efesios capítulo 4, ese orden debe prevalecer. Anciano, plural. La forma de liderazgo que se estableció en la iglesia era un plan elaborado con sumo cuidado. Y ese plan no fue elaborado por cualquier persona. Ese plan fue elaborado por el mismísimo Dios. Vamos a ver lo que dice Efesios capítulo 3, versículo 11. Observe lo que dice: conforme al propósito eterno que llevó a cabo en Cristo Jesús, la infinita sabiduría de Dios. Eso fue un plan que Él estableció. O sea, decir que anciano es algo irrelevante. Si una iglesia no tiene anciano, es algo irrelevante, es incorrecto. Una iglesia, para que esté 100% organizada, debe tener ancianos. Por esta causa, dice Pablo a Tito: te dejé en Creta para que pusieras en orden lo que queda y designaran anciano en la ciudad. No dice que designaron un anciano para esa diócesis o un anciano para esa ciudad. Dice para que designara anciano en cada ciudad como te mandé. Eso quiere decir que en cada ciudad había iglesia de Cristo. Entonces, hermanos, es importante regirse bajo los conceptos bíblicos. Ahora, otra palabra que utiliza el Nuevo Testamento para designar a un anciano es el pastor. Los obispos también son llamados apacentadores o pastores. Vamos a ver lo que dice Efesios capítulo 4, versículo 11. Efesios 4, 11 dice: y él dio a algunos ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. La palabra que se utiliza allí para pastores es poimenas. Poimenas, que significa apacentar, guiar. Eso es lo que significa esta palabra. Entonces vamos a nosotros ir en contra de lo que dice la palabra
de Dios, hermano, nosotros no podemos ir en contra de lo que dice la palabra de Dios. Pastor es un término que se utiliza para el anciano, no para el predicador. Como utilizan ciertos grupos religiosos, pastor, pastora, pastor, pastora. No, ese término es para el anciano. El significado exacto de la palabra supervisor es la de un funcionario público que supervisa un estado bajo dominio. O sea, él está en supervisión de ese lugar. O sea, no es que sea hacia la bulla de los cocos. La idea aquí es que la idea es la función que hace el pastor. Porque sabemos que la mayoría de las veces el pastor está a cargo de un grupo de ovejas. Sin embargo, acá no es un solo pastor, son varios pastores los que están a cargo del grupo, pero acá es la idea de apacentar, de guiar. Entonces, el Espíritu Santo combina la palabra pastor con presbíteros o también con episconos, que significan un grupo. Específicamente la palabra presbítero, que es un grupo de individuos, ¿verdad? Anciano, presbíteros, indica a un hombre mayor y la palabra apacentador es el pastor, denota a uno que vela por las ovejas. Entonces la Biblia lo que hace es que combina la palabra anciano, presbítero con pastor, que es el concepto de anciano es presbítero y el concepto de pastor es apacentador. Entonces un anciano que es un apacentador, al combinarlo, supervisa en el pueblo de Dios. Del mismo modo que un pastor supervisaría las ovejas. Asimismo, este anciano, este presbítero, este pastor supervisa las ovejas que están dentro de la congregación. El pastor es una oveja también por sí misma. O sea, él también está sujeto al príncipe de los pastores. En Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 4. Observe lo que dice Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 4. Dice que existe un príncipe de los pastores. Ahora, dice, cuando aparezca el príncipe de los pastores, recibiréis la corona inmarcesible de gloria. Ahora, si existe un príncipe de los pastores, entonces Pedro estaba diciendo que también existen pastores súbditos, o sea, pastores que están en sujeción de otro, en este caso es Cristo, ¿verdad? Pero esto no quiere decir que el individuo que es un pastor o un anciano sea más grande que el miembro de la congregación. Es simplemente una relación de sujeción o una relación de orden. Así como mi jefe no es mayor que yo en relación al ser humano, a tener empatía, a tener las mismas características que yo tengo como ser humano, sí es mayor que yo con respecto a autoridad sobre mí y también con respecto a los roles que yo llevo. Entonces, un empleado, ¿verdad?, lleva un rol menor que un jefe o que un supervisor. Entonces también es el concepto de sujeción. Nosotros estamos acostumbrados a sujetarnos dentro de nuestro trabajo, pero cuando hablamos del concepto de sujeción, ya sea en el matrimonio, que la mujer debe sujetarse al varón, o ya sea en el concepto de que los cristianos y el predicador y todas las demás personas dentro de la congregación deben estar sujetas a los ancianos, perdemos la cabeza, por así decirlo. Pero es un concepto de sujeción. Entonces, otra palabra que utiliza el Nuevo Testamento es la palabra gobernador. Pero vamos a analizar este término con sumo cuidado. El término gobernador se desprende del hecho de la función que hace el pastor o el anciano. El término gobernar significa proistemi, ese es el término griego, y se encuentra en Primera de Timoteo. Vamos a ir a Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 17. Primera de Timoteo dice, los ancianos que gobiernan. Observe, llamar a un anciano gobernador no está mal, porque es lo que él realiza. Los ancianos que gobiernen bien sean considerados dignos de doble honor, principalmente los que trabajan en la predicación y en la enseñanza. Entonces, el acto de esa persona, del anciano, es el gobernar. Primera Tesalonicenses 5:12. Ahora, los ancianos deben tener cuidado del pueblo,
del mismo modo que un padre lo haría con su familia. 1 Timoteo 3, 4 al 5. Vamos a observar lo que dice 1 Timoteo 3, dice 4 al 5. Los requisitos para los obispos. Palabra fiel es esta: si alguno aspira al cargo de obispo, buena obra desea. Un obispo, dice, no dado a la bebida, no pendenciero, sino amable, no contencioso, no avaricioso, que gobierne bien su casa, teniendo a sus hijos sujetos con dignidad. Pues si un hombre no sabe cómo gobernar su propia casa, observe nuevamente la palabra gobernar. ¿Cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? Entonces, el gobernador no es que a él se le debe rendir tributo, o se le debe arrodillársele, o se le debe tener porque es más alto que yo. No, el gobernador es una persona que cuida de la iglesia de Dios. El gobernador es alguien que vela de la iglesia de Dios como a un padre velaría de la familia. Ciertos hombres de la iglesia deben ser obedecidos y de ellos se espera que se mantengan despiertos o velando. Ahora, algo importante que que hay que destacar es, como decía 1 Pedro 5:1, ese hombre, o sea, esos hombres que son ancianos, no deben tener señorío, o sea, no deben tomar ventaja de la posición que ellos tienen, en el sentido de que ellos van a hacer lo que a ellos les dé la gana y lo que sea contrario a la doctrina de Cristo. No, el anciano no es así. El anciano siempre debe velar por el bienestar de la congregación, y al ser una persona que está puesto allí por Cristo, esa misma persona, o sea, el anciano debe ser respetado, debe ser alguien que sea obedecido. ¿De dónde nosotros obtenemos esa idea? De Hebreos capítulo 13, versículo 17, que dice: obedeceos a vuestros ancianos, dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. La palabra pastor allí es egeumenois, que significa aquel que vela. Sujetaos a vuestros pastores y obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. O sea, la tarea del anciano es velar por mi alma, no es tomar beneficio de la posición en la que él esté, es velar por las almas, para, como quienes han de dar cuenta. Ellos van a dar cuenta, el anciano va a dar cuenta en el día del juicio final de cómo gobernó, cómo dirigió la iglesia de Cristo. Permitirle que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para vosotros. Entonces nosotros, como miembros de la congregación donde hay ancianos, debemos obedecer a ellos y sujetarnos a ellos, porque eso es lo que dice Dios, hermano. Eso es lo que dice Dios. ¿Por qué entendemos y por qué aceptamos sujetarnos a nuestro jefe? Porque lo dicen los recursos humanos, porque lo dice el código del trabajo dentro de la empresa donde usted labore. Yo debo sujetarme a mi jefe, yo debo sujetarme a los ancianos, debo sujetarme a Cristo, debo sujetarme por aquel que vela por mí. La palabra gubernao es otra palabra que se refiere al gobierno de la iglesia. 1 Corintios capítulo 12, versículo 28. Y esa palabra significa conducir, dirigir. Y al momento que nosotros hablamos de conducción o dirección, supone administración. Observe lo que dice 1 Corintios 12, 28. Y en la iglesia, Dios mismo ha designado primeramente apóstoles, que lo tenemos. En la Biblia tenemos los apóstoles. Segundo, profetas, maestros, milagros, después dones de sanidad, ayuda y administraciones de diversas clases de lenguas. Entonces vemos aquí, hermano, que hay un orden, hay un orden establecido por el mismo Dios. Entonces debemos respetar ese orden. Esta palabra, la palabra que es gubernao, se utiliza para describir al piloto de la nave en Hechos. Cuando Pablo y los demás naufragan en Hechos capítulo 27, versículo 11, usted sabe que hay un timonel, pero observe, pero el centurión se persuadió más por lo dicho por el piloto y el capitán del barco, por lo que Pablo decía. Esa palabra piloto, o esa es la misma que se utiliza para el gubernado. Entonces, el concepto es el del gobernador, o sea, de dirigir, lo que significa
el término anciano. La contraparte de tener gobernadores, hermanos, como lo vimos, es tener personas que obedezcan, gente que obedece a estos. Hebreos capítulo 13, versículo 17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Entonces, hermanos, ya para terminar, vamos a analizar la última palabra y no menos importante, que es la de mayordomo. La palabra mayordomo se refiere a un administrador o un gerente. Observe lo que dice Tito capítulo 1, versículo 7. Tito capítulo 1, versículo 7. Dice así: porque el obispo debe ser irreprensible como administrador, como mayordomo de Dios. Esa palabra es oikonomón o oikonomos, que es mayordomo, administrador, tesorero también significa. Erasto era el oikonomos o el administrador de la ciudad de Corintios, Romanos capítulo 16, versículo 23. Romanos 16, 23 dice que el Señor Erastus o Erasto era el gobernador, el administrador o el mayordomo de esa ciudad. Vemos entonces que ser mayordomo es un cargo que supone autoridad. O sea, estoy en una posición de autoridad que me fue dada. En este caso, la autoridad del anciano fue dada por el mismo Dios. En Efesios capítulo 4, versículo 11, vemos que fue dado por Dios, y también vemos que en Hechos capítulo 20, versículo 28, fue dada por Dios. Entonces, para terminar, hermanos, y concluir, vemos que existen muchas formas en las que un anciano puede ser llamado. O sea, en la iglesia, en la Biblia específicamente, hay muchas formas en las cuales se designa la palabra anciano, pero siempre se supone la pluralidad, no un anciano sobre los demás, no un anciano sobre la congregación, no un anciano sobre encima de los demás ancianos, no. Dice Filipenses 1:1, a los ancianos que están en Filipo y a los diáconos. No dice a un anciano que esté por encima de otro. Dice anciano, siempre pluralidad. Hechos 20:28. Apacentad la grey por la cual Dios los ha puesto a ustedes por obispos, no obispos, obispos en plural. Un deber de los ancianos, hermano, es tapar la boca de ciertos hombres indoctos. Tito 1:11, que sea capaz de tapar la boca a los que son indoctos, a los que tuercen las escrituras. Por eso es que el término anciano no solamente debe suponer a alguien viejito, sino a alguien que tenga conocimiento y experiencia en las escrituras, alguien que sepa dominar la sana doctrina. ¿Para qué? Para poder callar. Ahora, si esa persona no fuera alguien con autoridad dentro de la congregación, no podría callar la boca del predicador. ¿Por qué? Porque nosotros en ocasiones vemos que muchos grupos religiosos tienen al predicador principal, al pastor principal, y no tienen ancianos. Entonces, cuando vienen los ancianos, el predicador piensa que tiene autoridad sobre el ancianado, y no es así. Es el ancianado el que tiene autoridad sobre el predicador. El ancianado vela por lo que está enseñando el predicador o el maestro. Entonces, al momento que el predicador está enseñando algo incorrecto, el anciano está en la capacidad y tiene el deber de poder corregir esa falsa doctrina. Entonces, por eso es que, y corregir a las personas que están tratando de dividir a través de distintas enseñanzas falsas. Dice, para que tapen la boca de esos indoctos. El mismo Dios que le responsabilizó de nuestras almas a los ancianos. O sea, le dijo que ellos eran responsables de la guía de nuestras almas. Fue el mismo Dios que le dio autoridad a ellos. Hebreos 13:17. Y nos demanda que nosotros lo obedezcamos. Así que, hermanos, ¿qué autoridad le dio Dios a los ancianos? Le dio la autoridad de poder gobernar la congregación, de poder supervisar la congregación, de poder dirigir la congregación,
de poder ser un mayordomo, un guía, un pastor. Esas son las funciones del anciano. Acá lo tocamos superficialmente, pero hay, pues se puede hacer una clase de eso acerca de funciones específicas del anciano. Sin embargo, sabemos las funciones del anciano. Velar. Siempre deben estar atentos, velar, guiar, ¿verdad? Administrar, supervisar la grey de Dios. Así que, hermano, que Dios le bendiga y que tengan una excelente tarde, una excelente noche, una excelente mañana, dependiendo de a qué hora nos esté viendo o escuchando. Y le instamos a que nos acompañe la próxima semana para un capítulo más de preguntas sobre la Iglesia del Nuevo Testamento y también para seguir escuchando más las clases de su programa La Luz en mi Andar. Y recuerde seguirnos por las diversas plataformas Facebook, YouTube, Instagram. Así que Dios le bendiga y nos vemos la próxima semana. Vagaba yo en oscuridad hasta que vi a Jesús, mas por su amor y su verdad ya vivo en plena luz. Gozo y luz hay en mi alma hoy, gozo y luz hay, ya que salvo soy.